Esta es la edición especial de Análisis Viva ASG. Ambiental, social, gobierno corporativo. Las tendencias globales para la transformación del mundo y las inversiones socialmente responsables. Análisis Viva ASG. Hola, soy Javier Perochena, director de emisoras de Viva. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado al análisis, las últimas tendencias ASG en voz de los participantes del mercado. Antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, hablemos de las notas relevantes en esta materia. Análisis Viva ASG. Las noticias más relevantes. Alphabet. La compañía holding de Google asigna $3.500 millones de ganancias de bonos de sostenibilidad. La empresa matriz de Google, Alphabet, anunció el lanzamiento de su informe de impacto de bonos de sostenibilidad 2021, que detalla el progreso que la compañía ha logrado en la asignación de fondos de su emisión de bonos de sostenibilidad y destaca el impacto de sus inversiones. Según el nuevo informe, durante el año pasado, Alphabet asignó $3.470 millones, un poco más del 60% de los ingresos netos de la emisión, con aproximadamente $3.200 millones en inversiones ambientales y el resto a sociales. La principal categoría de inversión fue energía limpia, con Alphabet asignando $1.280 millones a gastos y compromisos contractuales para comprar electricidad de fuentes de energía renovable, incluidos 42 acuerdos de compra de energía renovable en 4 continentes con una capacidad combinada de aproximadamente 4.4 gigawatts. Alphabet se ha comprometido a operar su negocio con energía 100% libre de carbono para el 2030. En términos de impacto, la compañía estima que sus inversiones en energía limpia evitarán casi 14.9 millones de toneladas métricas de emisiones equivalentes de dióxido de carbono. Pfizer emitirá un bono de sostenibilidad de $1.000 millones, cuyos recursos se utilizarán para la investigación y el desarrollo de la vacuna COVID-19. La compañía biofarmacéutica global Pfizer anunció el lanzamiento de una oferta de bonos de sostenibilidad de $1.000 millones, a través del cual financiarán investigación y desarrollo para la vacuna COVID-19 de la compañía. El bono a 10 años se colocará pagando un interés anual de 1.75% y Pfizer anticipa que el cierre de la oferta ocurrirá esta semana. La emisión marca la segunda para Pfizer bajo su marco de bonos de sostenibilidad, luego de una oferta de $1.250 millones con interés de 2.62% a 10 años en marzo del año pasado. Análisis Viva ASG. Entrevista. Pero entremos en materia y demos la bienvenida a Adriana Rangel, Head of Institutional Sales Latin America de Vanguard. Además, quiero decirles que estoy muy contento de tener aquí a Adriana porque tuve el privilegio de trabajar con ella hace unos años y sé lo apasionada que es en ciertos temas. Así que, más que bienvenida, Adriana, a este podcast. Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación. Y sí, como dices, nos tocó compartir banca algunos años, así que me da mucho gusto estar aquí otra vez de nuevo juntos. A mí más, créeme. ¿Y por qué no empiezas diciéndonos, para que la gente sepa, antes de poder entrar en materia más de ASG, que es este podcast, quién es Vanguard? ¿Qué es lo que tú haces en Vanguard? Porque muchas veces escuchamos a estos grandes administradores de activos en el mundo, pero luego nos quedamos con un concepto muy por encima y no entendemos qué es lo que hacen y sobre todo, cuál es el papel que tienen aquí en México. Pues sí, como tú decías, somos un administrador de activos, pero la verdad somos un administrador de activos distinto. Vanguard se fundó en 1975 con una simple pero revolucionaria idea, que era que un administrador de activos debería manejar los fondos que ofrece con el único interés de servir a sus clientes. Y eso fue lo que también en 76 llevó a Vanguard a ser el pionero en el concepto de fondos indizados. De hecho, introdujimos el primer fondo mutuo indizado para los inversionistas individuales en Estados Unidos en 1976. Y hay una característica muy importante de Vanguard frente a otros administradores de activos globales, que es la manera en la que estamos constituidos. Vanguard no es una compañía pública, Vanguard es una compañía mutual. Esto quiere decir que los fondos y ETFs que administramos son los dueños de la compañía. Por lo tanto, quienes compran los fondos y ETFs que administra Vanguard son dueños de Vanguard.
Y esta estructura mutual única hace que los intereses de nuestros inversionistas estén totalmente alineados con las acciones, la cultura y la filosofía de Vanguard en el día a día, ¿no? Es por esto que, pues bueno, gracias a la confianza que más de 30 millones de inversionistas alrededor del mundo han depositado en Vanguard, en la estabilidad, la experiencia, los costos bajos y el objetivo de tener al cliente en el centro, nos hacen uno de los administradores de activos más grandes del mundo. De hecho, somos el mayor administrador de fondos mutuos en el mundo y administramos un poquito más, 8.1 de hecho, billones de dólares, 8.1 trillones de los que se dicen en inglés. En ese sentido, paso a la parte de qué hacemos en México y qué hago yo. Vanguard ha estado haciendo negocio en México por más de 10 años y en el 2017 abrimos nuestra primera oficina en la Ciudad de México para poder servir más y mejor a nuestros inversionistas en México. Entonces, evidentemente, pues nos apalancamos de la escala y la experiencia y los recursos de esta compañía global que tiene muchos años de experiencia y en particular, pues en México ofrecemos, de hecho, a través del SIC en Viva, más de 100 ETFs con exposición a acciones y bonos globales y en particular pues el ETF de renta variable local que listamos en Viva en el 2019 que es el VEMEX, el Vanguard FTSE Viva Mexico Equity ETF. Y pues lo que hacemos aquí en México, además de ofrecer evidentemente estos productos para todos los inversionistas a través del SIC en la bolsa, pues es que trabajamos con estos inversionistas que justamente confían los activos de sus clientes a los vehículos de inversión de Vanguard. Y pues así como se benefician el resto de los inversionistas a nivel global, pues también los inversionistas mexicanos se benefician de nuestra capacidad de poder ofrecer bajos costos, dada nuestra estructura y nuestro manejo al riesgo que es de primer nivel, ¿no? Qué interesante. Estoy seguro que toda esta información ayuda muchísimo a todos los que nos escuchan, ¿no? A aclararnos exactamente cuáles son las funciones de un administrador de activos y esto que mencionabas bien importante, la responsabilidad que tienen ustedes con sus más de 30 millones de inversionistas en todo el mundo. Y en esa misma responsabilidad que tienen con estos inversionistas, ¿estás de acuerdo que de unos años para acá, si estamos hablando de administración de activos, es inevitable hablar de administración con criterios de ESG o ESG por sus siglas en inglés? ¿Cómo ves tú que ha evolucionado estas inversiones en los últimos años? Primero preguntándote por el mundo y luego cómo ves recientemente en México este tema. Como bien dices, me parece que en los últimos 3 años ha habido un crecimiento sostenido a nivel global de el número de fondos sostenibles disponibles. Estaba leyendo, de acuerdo a Morningstar, los activos administrados a nivel global en fondos sostenibles al cierre de junio del 2021 eran más o menos 2.2 billones de dólares. Y estamos hablando de que hace un año, o sea, en junio del 2020, los activos administrados estaban más o menos en 1.5 billones de dólares. Para perspectiva, porque siempre hay que poner un poco de perspectiva, el PIB de México, por ejemplo, es 1.2 billones de dólares. Entonces estamos hablando que el monto de activos invertidos en fondos ESG a nivel global es casi el doble del PIB de México. Y sí, en particular te diría que en México cada vez más vemos interés por los inversionistas, tanto institucionales como los inversionistas individuales, por invertir con criterios ESG. Sin duda, existen jurisdicciones como en Europa y en Estados Unidos donde esta tendencia empezó hace varios años, pero en México vemos esto evolucionar de manera favorable. Por ejemplo, en segmentos como en las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, aquí en México, incluyendo ya criterios ESG en las decisiones de inversión que toman a partir del año que entra, y bueno, unas ya desde ahora, pero formalmente tienen que hacerlo y demostrar cómo lo hacen a partir del año que entra, y pues también otras operadoras de fondos de inversión en México que ofrecen fondos que han sido construidos con estos criterios. Y pues sí, te diría que en Vanguard vemos evidentemente una tendencia importante de los inversionistas que están tratando de hacer como este match entre los objetivos financieros y estos valores personales, o sea, quieren reflejar cierto tipo de valores a través de sus inversiones. ¿Y ustedes en Vanguard tienen entonces ETFs o fondos que tengan una exposición precisa a pues, temas de ESG, tal vez en conjunto ESG, tal vez solamente alguna de las siglas? ¿Qué tienen ustedes en Vanguard, tanto en el resto del mundo como en México?
Muy buena pregunta, porque me lleva a hablarte un poquito nada más de la misión de Vanguard, ¿no? O sea, nuestra misión es darle a los inversionistas la mejor oportunidad de tener éxito en sus inversiones. Y entonces, para pegarnos a dar cumplimiento a esa misión, nuestra labor fiduciaria es maximizar el retorno en el largo plazo. Y en ese sentido, pues sí creemos que todos los riesgos ASG pueden impactar la creación de valor en el largo plazo en las compañías, y estas compañías pues están en los fondos y en los ETFs que administramos. Entonces, todos los criterios ASG, digamos, cómo hacemos, qué tenemos, cuál es el proceso de inversión, todos estos criterios ASG son relevantes a través de todos nuestros productos. Acuérdate que también, además de ser un administrador de activos que ofrece fondos y ETFs indizados, también un 25% de nuestros activos se manejan de forma activa, y esto es relevante, o sea, estos criterios ASG son relevantes tanto en este 75% que es pasivo como en este 25% que es activo. Y te diría que hay más o menos como 3 maneras en las que hacemos esta consideración de estos criterios y cómo eso se traduce en los productos de inversión que ofrecemos. Entonces, el primero y más grande, que es lo que te decía para esta parte de fondos y ETFs indizados, es a través de la interacción activa con las compañías, lo que en inglés se conoce como investment stewardship. Entonces, los ETFs y fondos que administramos, pues siguen índices construidos por proveedores de índices, ¿no? Generalmente, no muchos de ellos tienen consideraciones de ESG en la construcción de ese índice. Pero lo que sí sabemos es que los riesgos ESG pueden, como les decía antes, impactar la creación de valor en el largo plazo en las compañías. Y nosotros, gracias a que administramos el dinero de más de 30 millones de clientes en ETFs, pues somos tenedores permanentes de estas compañías. O sea, somos los accionistas de muy largo plazo y generalmente de gran tamaño en estos fondos. Entonces, la labor que tenemos en este equipo de investment stewardship o de interacción con las compañías es entrar en contacto con las compañías y entender cómo están, bueno, primero que nada, si tienen identificados cuáles son los riesgos que pueden impactar la creación de valor en el largo plazo, y luego qué es lo que van a hacer para minimizar esos riesgos. Por ejemplo, que nos digan exactamente y que sean transparentes en cuáles son sus emisiones de carbono, luego cuáles son los objetivos y la estrategia para mitigar ese riesgo. Y también consideramos muy importante que el consejo de administración de las compañías pues esté muy involucrado en monitorear el progreso y en tomar acción para mitigar esos riesgos. Entonces, lo que te quiero decir es esta misma naturaleza como de manejar activos indizados hace que nosotros seamos dueños de todas estas compañías que están en el portafolio, y entonces nuestra labor pues es evidentemente ver cómo los consejos mitigan estos riesgos. Y cuando una compañía no mitiga y toma acción adecuadamente para mitigar estos riesgos, nosotros como accionistas de estas compañías pues podemos usar el voto para tratar de generar cierta acción y preservar el valor para nuestros accionistas. Entonces, esta te diría, la del investment stewardship, es como la palanca principal que nosotros utilizamos para que las compañías estén enfocadas en crear valor en el largo plazo para los inversionistas que confían su dinero en nuestros productos indizados como los fondos o los ETF. Y aquí entonces, me parece muy interesante esto que mencionas, porque entonces alguien que es inversionista de una empresa, que tiene acciones de una empresa, que no necesariamente es un inversionista en directo de Vanguard, puede tener la tranquilidad o la certeza de que si Vanguard es inversionista de esa misma empresa, pues están cuidando también que la empresa cumpla con estos criterios de ASG. ¿Es esto lo que nos dices? Sí, si tú tienes una empresa que también está en el portafolio de un ETF administrado por Vanguard, lo que sí puedes estar seguro que esa empresa tiene un contacto recurrente con Vanguard. Y de hecho, ustedes pueden ver con cuáles empresas nos juntamos cada año, qué les preguntamos, cómo votamos. En nuestro reporte de Investment Stewardship es público, está en nuestra página en vanguardmexico.com. Y ahí viene un reporte muy detallado de con quién nos reunimos, cuántas veces y qué preguntamos y cuáles son las cosas que detectamos. Entonces, eso definitivamente. Y también agregaría a tu pregunta, Javier, que también al tener un ETF administrado por Vanguard, también pueden estar seguros que detrás de ese ETF, la administración de inversiones, también está este engagement con las compañías, tratando de proteger los intereses de los accionistas en el largo plazo, ¿no? Ok, muy claro todo esto. ¿Y tú qué dirías? Digo, ya lo platicamos, es una tendencia que se ha venido dando en México y en el mundo, pero para como ves hoy las cosas, ¿tú crees que ya existe este balance entre la demanda que hay por este tipo de activos, o sea, los inversionistas, y la oferta que existe en productos ligados a ESG, o todavía está descompensado? Y esto te lo pregunto por qué va primero, ¿no? ¿El huevo o la gallina para que siga creciendo este ecosistema de inversiones de ESG?
Yo creo que no es un problema de oferta y demanda, porque como te decía al principio, existe una creciente oferta de productos sostenibles. Creo que hay más de 4.900 productos a nivel mundial. Son muchísimos. No creo que sea un tema de oferta y demanda, más bien creo que es un tema de cómo los inversionistas deciden incorporar los criterios ASG en sus inversiones. Y en la medida en la que los distintos inversionistas, y dependiendo de su capacidad, puedan incorporar estos criterios en sus inversiones, pues entonces habrá la demanda por cierto tipo de productos, por cierto tipo de información, por cierto tipo de calificaciones, ¿no? Porque volviendo un poco a lo que me preguntabas, ¿cómo hacemos en Vanguard esto de incorporar ASG en el proceso de inversión? Yo te conté de uno, yo te conté que hacemos este investment stewardship con las compañías que están en nuestros portafolios indizados, pero también existe otra manera de hacer lo que hacemos aquí en Vanguard también, que es consideramos la información material de ASG en nuestro proceso de inversión, es decir, es un input más en el proceso de investigación y de decisión de inversión de incluir o no una acción o un bono en nuestro portafolio. De hecho, y esto lo utilizamos en la gestión activa, en esta parte que te decía, como del otro 25% de activos que tenemos que son administrados de manera activa. En particular, el equipo de renta fija global, el Fixed Income Group, tiene esta característica de que incluye estos criterios ASG para seleccionar acciones, este bottom-up análisis que hacen para meterlo en el portafolio, asignan una calificación ESG a cada una de las emisoras que están potenciales a ser invertidas y con base en eso y otros factores del proceso de inversión se decide si se incluye o no un instrumento, en particular en este caso bonos, en el portafolio. Y la otra manera que hacemos u ofrecemos productos de inversión con criterios ASG es hemos desarrollado algunos productos indizados que ayudan a que los inversionistas eviten tener exposición a ciertos riesgos ESG. Entonces, existen varios inversionistas que simplemente no quieren tener exposición a ciertos riesgos, pues porque no se alinean con sus valores. Entonces, nosotros ofrecemos productos que siguen filtros y estos filtros excluyen a compañías, acciones y bonos de compañías que caen en ciertas actividades económicas o que no cumplen con ciertos criterios mencionados en el Pacto Global de las Naciones Unidas como ASG. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para decirte cómo hacemos esto, ¿no? Algunos ETFs. Bien, pensemos en todas las acciones del mercado de renta variable americano, ¿no? Alta, media y baja capitalización. Estas acciones, muchas de estas compañías caen en ciertas actividades económicas, ¿no? Puede ser armas, puede ser producción de energía nuclear o de uranio, puede ser que también estén involucradas en sectores como los vicios, ¿no? Alcohol, apuestas, tabaco. Entonces, lo que hacemos nosotros es que seguimos este índice, que de hecho construye FTSE, que excluye a estas compañías de todo este universo de compañías americanas que están involucradas en estas actividades económicas o que han tenido problemas de, digamos, con diversidad o sociales, y así construimos un producto a través de un ETF que te ofrece como este producto ya filtrado. O sea, estamos excluyendo estas actividades que están consideradas como que no cumplen con los criterios ASG de inversión. Entonces, un poco para resumir estas tres maneras en las que nosotros ofrecemos la posibilidad de invertir con criterios ASG es, primero, pues todas las compañías del portafolio, con nuestras actividades de investment stewardship con las compañías de los portafolios. Segundo, el proceso de inversión en nuestras estrategias de renta fija activas, que incluyen estos criterios y es un componente más del proceso de inversión. Y tercero, los productos ya catalogados tal como ASG, que excluyen estas compañías que no entran en estos criterios determinados por FTSE y por el Pacto Global de la ONU, ¿no? Pues muy completa la explicación. Creo que muchas cosas que luego no sabemos como inversionistas y nada más estamos escuchando el tema de ASG y cómo invierten y entonces no nos podemos imaginar realmente todo este trabajo que hay detrás en las inversiones y no solamente, como decías, a lo que se decide si está etiquetado o no como ASG para ser parte de la inversión, sino este trabajo que hacen con las empresas me parece extraordinario. Y ahora, si hay alguien como yo que queda encantado con todo lo que nos has dicho y dijeron, oye, bueno, ¿y cómo puedo entonces yo como un inversionista mexicano tener acceso a cualquiera de los instrumentos de Vanguard, ya sea vía los ETFs en el CICO local? ¿Cómo le hago para invertir en algunos de estos instrumentos que tienen de ESG de Vanguard? Bueno, primero, acuérdate que los ETFs se operan como las acciones, en el mismo lugar, en la bolsa. Entonces, lo primero es que pues, debes tener un contrato de intermediación bursátil que te permita comprar acciones y ETFs en el mercado de renta variable mexicano.
Y segundo, acuérdate, ¿no? Que todos los ETFs que Vanguard administra están siendo considerados con estos criterios ASG a través de nuestro engagement con las compañías, y también están los ETFs que tienen estos criterios exclusionarios en el SIC. Entonces, pues a través de tu contrato de intermediación bursátil, puedes comprar y vender estos ETFs, pues como se compran y venden las acciones también. Y les diría que pues para ver qué más detalles y cuáles son los productos exactamente que ofrecemos, pues pueden visitar la página de vanguardmexico.com para ver cuál es toda la oferta de productos y cuáles son aquellos que sí siguen estos criterios exclusionarios. Yo lo que te diría es que sin importar si el ETF tiene o no el nombre ASG o ESG en su nombre tal cual, el producto que administra Vanguard va a tener pues en su creación el mismo principio de poderle dar a los inversionistas un acceso simple, diversificado y a bajo costo por sus inversiones, ¿no? Porque la verdad es que entre menos pague uno por sus inversiones, pues se puede quedar con más de sus retornos, y eso es realmente lo que a nosotros nos mueve todos los días. Y es lo que también mueve a los inversionistas, ¿no? Tener mejores rendimientos con menor riesgo. Así es. Pues no sé si tengas algo más que agregar, Adri, para acabar esta conversación que por lo menos para mí ha sido súper productiva. Pues yo te diría, siempre me gusta terminar estas pláticas con los inversionistas, independientemente del tamaño de inversionista que seas. Puede ser un inversionista muy grande o puede ser un inversionista pequeño que apenas empieza a invertir. Lo más importante es enfocarse en lo que uno se puede enfocar, que es el costo, la diversificación y la disciplina a la hora de invertir. Es con lo que me gustaría dejarles, porque es lo que realmente va a asegurar que tengas éxito en las inversiones que realizas todos los días. Muy buen consejo, creo, para todos los que nos escuchan, que pues todos ellos son inversionistas, sin importar si son inversionistas institucionales, personas físicas, poco o mucho de sus ahorros invertido en el mercado de valores. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Adriana, en Análisis Viva ASG. Muchas gracias a ti, Javier, y a Viva por la invitación, y estamos en contacto. Claro que sí. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias, y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Análisis Viva ASG. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast. Si quieres obtener más información acerca de las inversiones ASG, visita nuestro sitio web www.viva.mx. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.